Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Estamos viendo la vida de los hijos de Israel. Estamos en la novena sección de Génesis y estamos viendo cuando se vendió a este José a los vendedores ismaelitas que lo llevaron hacia Egipto. En este momento, si recuerdan la semana pasada, veíamos un poco acerca de lo que sucedía en Egipto mientras está ocurriendo todo esto con los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Y el desarrollo de Egipto es importante para la continuidad del linaje de Israel para nuestro Señor Jesucristo. Mientras esto sucede, hay un paréntesis entre lo que ha de continuar y solamente se va a ver un poco acerca de la vida de Judá. Muy interesante, porque les digo que la Biblia no intenta decirnos la historia del mundo. La Biblia en sí es temática solamente en cuanto a el linaje desde Abraham hasta Jesús, y hay veces que como que se ignora todo lo que está pasando con los demás personajes de la Biblia y se enfoca solamente en lo que sería el linaje. Y nos hacemos preguntas. ¿Qué podemos aprender de estos antiguos? Según Pablo, cuando escribe a los Romanos, dice que todas las cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Así que habrá algunas clases en las que tú te sientas más identificados que otros, eso es muy normal, y habrá otras en que yo me sienta más identificado con otros. Ciertamente lo ideal es que el Espíritu Santo nos hable esta noche y después nos recuerde, tal vez no estamos pasando por esta situación ahora, pero después en nuestra vida nos permite y nos recuerde para que podamos recordar las clases para poder aplicar las mismas. Así que reitero, José es vendido, se lo llevan hacia Egipto, se lo venden a Potifar, quien es un oficial del faraón, capitán de la guardia, y entonces se hace el paréntesis, capítulo 38, y se habla acerca de Judá y de Tamar, una de las historias más interesantes realmente del Antiguo Testamento y del libro de Génesis. Interesante porque de la nada sale y porque hay cuestiones en cuanto a por qué sucedió esta situación.
No sé si ustedes han leído esta historia, pero es una historia muy interesante. Primero dice 38:1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Y una de las preguntas que se hacen es, ¿por qué se apartó él de sus hermanos? ¿Será que no estuvo de acuerdo con lo que había pasado, que se estaba arrepintiendo de lo que había sucedido, del dolor que le había causado a su padre? Recuerden que fue Judá el que sugirió que se vendiera a este José a los ismaelitas. Lo que sabemos es que se aparta de sus hermanos y se va a otra tierra. Y cuando se va a esta otra tierra, dice ahí en el versículo 1, y se fue a un varón adulamita. Adulam es una región cerca del Mar Muerto, de ahí viene el nombre de la cueva Adulamita, que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo. Y entonces Judá decide hacer vida con ella, con una cananea, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Así que Judá tiene 3 hijos con esta mujer cananea. El primero se llama el segundo Onán y el tercero Sela. Y dice, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y aquí es donde viene la historia de Tamar. ¿Ok? ¿Quién es Tamar? Bueno, sin lugar a dudas, Tamar era cananea también, como la esposa de Judá, porque él se había apartado de sus hermanos, no estaba con ellos. No se sabe totalmente quién era Tamar, qué había hecho Tamar, de dónde proviene Tamar. Algunos creen que era hija de un sacerdote. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando comete el error Tamar, Judá quiere aplicar la ley de las hijas de los sacerdotes, y esto era quemarlas. Por eso se cree que era una hija de un sacerdote. Otros creen que tal vez era una huérfana y de esa manera pudo contraer matrimonio, pero luego la historia dice que se fue a casa de su padre, así que no se sabe si el padre era el padre adoptivo o simplemente era el padre real. La historia de Tamar es muy interesante porque Tamar pierde a su esposo. Dice ahí en el versículo 7, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces, ¿cómo era Judá según el relato de José cuando le avisaba a su padre Israel? ¿Cómo era Judá? ¿Alguien recuerda la última clase? Tenía mala fama. Así que Judá era alguien injusto. Su hijo hace ello, continúa haciendo eso, y la maldad de su hijo, dice que Jehová lo vio y le quitó la vida. Al quitarle la vida a su primer hijo, Judá empieza a experimentar lo que podríamos llamarle causa y efecto. Esto es, Judá vendió a su hermano, Judá mintió a su padre y le dijo que su hermano había muerto, y le mostró parte del vestido de colores teñido en sangre. Y entonces podríamos mirar un poco acerca de lo que le empieza a suceder a Judá como consecuencia de mentirle a su padre. Él no era padre cuando le dijo a Israel que José había muerto, así que no entendía totalmente, pero ahora él está experimentando en vida propia lo que significa perder a un hijo. Y recuerden ustedes que para todo esto de pérdidas hay nombre. Si se pierde la esposa se le llama viudo, si se pierde al padre o madre se le llama huérfano, pero si se pierde a un hijo no hay un nombre para ello.
Es muy interesante esto, hermanos. Aún en el vocablo no hay un nombre para ello. Entonces, cuando él pierde a su hijo, experimenta en carne propia lo que su padre sintió al oír que José había muerto. Y él podía regresar para decirle a su padre que no era verdad, pero no hace ello. Él se aleja y al parecer fue por ese resentimiento o remordimiento que tenía. Dice ahí, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano. Ahora, esto es algo muy interesante, ¿ok? La responsabilidad que tenía un hermano en aquellos tiempos, especialmente hijos de este Judá. Si tu hermano moría y no había quien continuase el linaje, era tu responsabilidad tomar a la esposa de tu hermano y entonces que quedase embarazada para que el linaje continuase. Esa era una responsabilidad que ellos tenían. Cuando dice la escritura aquí que Judá le dijo a Onán, el segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, tanto la palabra despósate como llégate a la mujer de tu hermano no indica un procedimiento de matrimonio normal, ¿ok? Es más, la palabra que se utiliza es simplemente cumple con tu deber como hermano. Y entonces, y dice ahí, y levanta descendencia a tu hermano. Y luego dice ahí en el versículo 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Esto es algo muy interesante, hermanos. Los judíos ortodoxos creen que la única razón por la cual se tiene intimidad física es para procrear. Esa es la convicción de ellos. Y ellos sugieren el fundamento de la historia de Judá y el hijo de él. ¿Qué era lo que pasaba? Que él sabía, dice ahí, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra. Hay muchísimas interpretaciones en cuanto a todo esto, ¿ok? Especialmente la tradición judía. Ellos creen muchas cosas en cuanto a esto. Por ejemplo, algunos de ellos creen que la razón por la cual los dos hijos murieron era porque no tenían intimidad normal o conforme a la naturaleza, sino en contra de la naturaleza. Y parte de ello era vertir en tierra. Espero que los adultos me estén entendiendo esta parte de vertir en tierra, ¿verdad? Sí me están entendiendo, ¿verdad? Esa parte. Entonces, en este sentido, porque iba en contra de naturaleza, se creía que eso era lo que Dios vio con desagrado. Eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos piensan. Otros piensan que, no quería que ella quedase embarazada, y dicen posiblemente porque no quería que perdiese su belleza al quedar embarazada. Por lo tanto, dicen, ella fue virgen siempre. Realmente no tuvo nada que ver ni siquiera con el primer hombre, esto es ser. Luego, en cuanto a Onán dice, es que yo no quiero que ella yo no quiero darle hijos míos y que se cuenten como hijos de mi hermano. Yo no lo veo bien eso, es lo que está diciendo aquí la Biblia. La Biblia dice que él no quería hacer eso. ¿Por qué? Porque sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, él veía su descendencia separada de la descendencia de su hermano, aunque los dos venían de Judá. Y luego miramos cuando Judá explica que Judá necesita continuar teniendo descendencia, él anhelaba eso. En este sentido, hermanos, esto es lo que todos pelean. Ahora, otros dicen, la razón por la cual se le quita a 2 hijos es como consecuencia a lo que le hizo a su padre. O sea, su padre realmente no perdió a José, pero le hizo pensar que lo perdió. Ahora él está experimentando la pérdida de 2 hijos. No uno como su padre, sino 2, para que sintiera en carne propia lo que su padre debió haber sentido cuando realmente ello había ocurrido. La razón por la cual se cree eso es porque él fue el que sugirió. Recuerden que Rubén dijo, no hay que matarlo.
Y luego dice Judá, vienen los ismaelitas, vamos a venderlo. Pero ¿qué pasa? Luego se aleja, al parecer como que cuando pasó todo esto y vio lo que pasó con su padre, como que no estaba bien quedándose con ellos y por eso se alejó de su familia. Pues en este sentido ellos creen que esta fue la razón por la cual se separó, porque no podía aguantar, pero podía haber solucionado el problema. Ahora, toda esta idea la tienen ellos, pero ¿cómo se desarrolla y cómo aplica a nosotros? Que es la parte más importante, ¿ok? La parte más importante. Dice ahí que cuando esto sucedió, o sea, cuando él vertía en tierra, para no dar descendencia, versículo 10, y desagradó en ojos de Jehová lo que se hacía o lo que hacía, a él también le quitó la vida. Y esta es la parte donde dice el judío ortodoxo, esta es la razón por la cual murió. Murió porque no estaba teniendo intimidad para procrear. Por eso cuando ves comunidades judías ortodoxas como en Nueva York o en Chicago, en Skokie, ¿verdad? Ves a estos judíos y tienen un montón de niños. ¿Sí los han visto? Tienen 7, 8, 9 niños porque eso es lo que ellos creen. Ellos tienen intimidad para tener hijos, también tienen intimidad porque tienen que tener intimidad, pero esa es la razón por la cual lo hacen. No pueden vertir fuera porque ellos ven o piensan que Jehová lo ve con desagrado. Eso está mal. Por eso lo hacen ellos de esa manera. Versículo 11 dice así, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Qué pasa con Tamar? Tamar tiene su primer esposo, muere. Tiene un segundo esposo, muere. Ninguno de los dos le puede dar, ¿qué pasa, hermanos? Descendencia. Ella quería también tener hijos. Y en aquel tiempo, si te desposabas con alguien, la razón por la cual querías tener hijos es para, pues, tener sustento después, para tener herencia. Las viudas sufrían muchísimo. No es como el día de hoy que una viuda puede salir adelante. No, en aquel tiempo necesitaban un hombre, necesitaban un varón que pudiese procrear y que pudiese proveer para ellas. Por eso todas las viudas en el Nuevo Testamento se ven como mujeres pobres, porque cuando quedaban viudas quedaban totalmente sin ningún sostén económico, sin ninguna protección de nadie. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Lo que sucede es que cuando le pide esto Judá a Tamar, que se quede viuda, que se vaya, le hace una promesa y le dice, mira, tengo un tercer hijo. Sela es mi tercer hijo. Él está viendo, es pequeño al parecer, él lo está viendo, dice, si te lo doy, puede hacer que se muera también. Empieza a ver Judá una relación entre Tamar, cananea, y sus hijos. Y esto es, le di el primero, se murió. Le di el segundo y se murió. Si le doy el tercero, ¿se va a qué? A morir. Entonces, ¿cómo me voy a quedar? Y entonces lo que hace es que dice, te lo voy a dar, pero deja que crezca. Deja que crezca. Y esto se nos hace un poquito, tal vez a nosotros, como que anticuado, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Pero es parte de la continuación de la descendencia. Y reitero, es un paréntesis en la historia. Se habla de José y de pronto se habla de esta historia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver, hermanos, es que gracias a esta relación que hay, hermanos, se continúa el linaje de Jesús. Porque recuerdan que Jesús viene de la tribu ¿de quién? De Judá. Entonces, esto es muy importante. Esta historia se menciona porque es muy importante en cuanto a ello. Ahora, se habla de sexualidad y todavía se va a hablar un poquito más de ello. Hasta este momento, ¿quién cree que Tamar tiene la culpa? ¿Tiene la culpa Tamar que se le mueran? No tiene la culpa. Ellos murieron porque ellos estaban haciendo lo malo, ¿qué? Ante Dios. ¿Cuál es el pecado de Onán? Sí, totalmente, pero ¿cuál realmente es el pecado? No quería tener hijos porque no. Pero ¿cuál es entonces el problema? No quería cumplir con su responsabilidad. No quería cumplir con su responsabilidad. ¿Lo ven esto como muy exagerado, hermanos? ¿Es Dios un Dios muy malo por eso? ¿Por qué era necesario que lo hicieran?
Véanlo desde el punto de vista de Dios. ¿Para qué se necesita continuar el linaje? Para que viniera el Mesías. ¿Ok? Ellos no están cumpliendo, no solamente con su responsabilidad como hermano, no están cumpliendo con el plan de Dios. ¿Y por qué no cumple con el plan de Dios? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Les quita la vida. Muy bien. Ahora, ¿quién de ustedes si pasara, ya no estamos viviendo en esta época, que no digan, no hermano, no vayas a decirme que ahora tengo que yo que, no, ya no vivimos en esa época, pero ¿quién de ustedes, hermanos, piensa que esto realmente es algo muy serio? ¿Quién piensa? ¿Por qué? Quisiera preguntarles, ¿por qué, hermanos? ¿Ok? Porque vamos en contra de lo que Dios manda. ¿Por eso es serio solamente? Exactamente. Aquí la cosa, hermanos, es que nadie de nosotros sabe el plan de Dios para nosotros. Y a veces las acciones que tomamos nos dirigen hacia un mejor futuro y una mejor esperanza. Pero como ignoramos el plan de Dios, no miramos esa parte de Dios. Dios lo hace como un secreto, como una enigma, y esto causa razón. Cuando obedecemos la ley de Dios, no entendemos por qué. Hasta después miramos por qué la obedecimos. Y eso es lo que estamos viendo con este Judá y con Tamar. No entendemos por qué pasan las cosas hasta mucho después. Así que cuando tú cuestionamos mucho, ¿por qué tengo que hacer esto, Dios? Recuerda, lo tienes que hacer aunque ignores lo que viene. Dios tiene un plan para eso. Se tiene que confiar en Dios, que lo que se hace tiene un beneficio. ¿Fueron copartícipes y Onán de ese plan? No. ¿Porque Dios no quiso? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque Dios no quiso? No. ¿Quién fue el que realmente no? ¿Quiénes no quisieron? Ellos. Ellos se negaron. Tú te puedes negar. Ellos se negaron a ser parte de ese proceso. Muy bien. Ahora, viene la parte más interesante de la historia, ¿ok? Le promete a su hijo Selá. No se lo da porque es muy pequeño. Y dice en el versículo 12. Y le dice a ella, vete a la casa de tu padre, quédate como viuda, y ya cuando crezca Selá te lo voy a dar, para que se casen y puedan tener descendencia. 12 dice, pasando muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Queda viudo ahora Judá. Después Judá se consoló, pasó el tiempo de duelo, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Quiero preguntar, hermanos, ¿por qué hizo esto Tamar? ¿Cuál es la intención realmente en su corazón? ¿Ah? No podía conseguirse otra mujer porque tenía que Tamar. O sea, pues algo tiene que ver con que ella haya sido la primera esposa de sus hijos, o no, porque Sela podía conseguirse a alguien más, ¿no? Tenía que ser Tamar cosas. Bueno, sí, pero Judá dijo algo. ¿Qué fue lo que dijo Judá, hermanos? Le prometió a ella, dijo, deja que crezca y entonces te lo voy a dar para que tengan familia. Entonces, pero ¿por qué hace esto Tamar? ¿Qué es lo que hace Tamar, hermanos? Le dicen, ¿sabes qué? Viene tu suegro, viene Judá, va a subir a los trasquiladores de Timnat, y ella ¿qué hace, hermanos? Se emociona, ¿y qué hace, hermanos? Se quita el vestido del duelo de viuda. Dice ahí la escritura que no solamente se quita el vestido, se coloca un velo como si fuese una, ¿qué, hermanos? Una virgen se cubre, y luego dice ahí, y se pone un rebozo,
¿ok? Se está preparando porque ella quiere ahora que Judá le cumpla lo que le prometió. O sea, me dijiste que cuando Selá creciera va a haber boda o vamos a estar juntos. Entonces ella se quita todo eso porque ella piensa que esa es la razón, que eso es lo que va a ocurrir. ¿Está mal Tamar, hermanos? ¿Tiene mala intención Tamar? No. Tamar va con una muy buena intención hacia él. Ahora, hay una parte muy interesante, hermanos, y es esta parte cuando dice ella, dice, y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat. Enaim realmente es una palabra que significa ojos, Ayim. El debate es si Enaim es un lugar, como se cree o se ve en el contexto, o más que ello, Enaim tiene que ver con la mirada de Tamar hacia su suegro. Es una palabra que se utiliza cuando Abraham recibe a aquellos 3 hombres. Y la idea es esto. La idea es que se cree que esta Tamar subió, se sentó en Enaim, o sea, se preparó para recibir con gran hospitalidad, como lo hiciera el patriarca Abraham, a este Judá. O sea, se preparó para que le cumpliese lo que iba a ocurrir. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Muy interesante, porque cuando va y dice, versículo 15, dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto, ¿qué? Su rostro. Y dice, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. ¿Es este Judá viudo? ¿Está mal tomar a una ramera mientras es viudo? Sí, sí está mal. Pero ya se le había pasado ¿cómo se dice? El dolor. ¿Por qué la toma, hermanos? ¿Por qué la quiere tomar a esta ramera? O a Tamar pensando que es una ramera. Por necesidad, dice Tony. ¿Creen que por eso, hermanos? Ok, la vio y pues dijo, ok, y los ojitos y en allí, ok, muy bien. ¿Iba realmente Tamar con esa intención de presentarse como una ramera? No. ¿Se vistió, hermanos, para presentarse como una ramera? No. Él creyó que era ramera. Pero si ella sabía que así se decían las rameras, ¿y por qué se encubrió? Yo sí he pensado que ella lo hizo con intención porque supo que iba a ir y ahora sí que se disfrazó, se cubrió para que no supiera que era ella. Muy bien, pero si leemos unos versículos antes, se explica la razón por la cual se viste, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. La razón por la cual fue es para pedir ¿a quién? A Sela. Pero cuando viene Judá y la ve, el que se confunde es él. Ahí está, vamos allá. Dice la hermana, ¿por qué ella qué? No le dijo, porque todo se paga en la vida. ¿Me entendieron? ¿Cómo engañó Judá a su padre? ¿Qué le mostró? ¿Ah? Parte de la túnica, teñida en sangre. ¿Qué le ha de pedir ahora Tamar? Un cordón. Un cordón. ¿Tú engañaste a tu padre Israel? Pues fíjate, ¿quién te va a engañar ahora? Una mujer cananea y te va a hacer quedar mal. La pregunta sería, ¿estuvo mal? Sigamos viendo la historia, ¿ok? Cuando le dice él eso, dice, pues no sabía que era su nuera. La pregunta es, ¿no sabía? Si hubiera sabido, ¿la hubiera tomado?
No, porque aunque la ley de Moisés no se había escrito, hemos aprendido que los principios o la esencia de la ley se muestra en los patriarcas. Aunque la ley de Moisés no se había escrito, ellos ya la están como practicando, para que me entiendan, ya saben lo que Dios quiere. ¿Está bien tomar una ramera? No. ¿Es más grande la necesidad física que el mandamiento de Dios? No. ¿Quién cometió el error, hermanos? Judá. Y dice ella, que le dice: ¿qué me darás por llegarte a mí? Ahora sí, hermana Luz, ¿por qué Tamar no le dijo soy Tamar? Porque Tamar no se puede descubrir el rostro. Porque si se descubre el rostro, está quedando ¿qué? Expuesta, como si estuviese ¿qué? Desnuda en el contexto de ellos. Por eso se cree que ella todavía era virgen. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Y que sus primeros esposos, cuando vertía en tierra, no era mientras tenían ellos intimidad, sino que lo hacía para no cumplirle a ella. Por eso se cree que todavía ella era una virgen. Por esta parte de no poderse descubrir ¿qué? El rostro, y decirle. Pero en vez de decirle quién es ella, sus ojos, lo único que podía ver es sus ojos. Por eso se habla de que se sentó en Enaim, los ojos. Los ojos afirman la historia, porque lo único que podía ver Judá eran los ojos de ella y las respuestas de ella. Y cuando le dice él, ¿puedo? Y ella le dice, ¿qué me darás por llegarte a mí? Ella es cananea. Ella no se espera de ella que haga la voluntad de Dios. Lo único que ella quiere es que le den a Sela. Pero si no le dan a Sela y él se acerca y le dice esto, ¿qué hago ahora? Versículo 17. Él respondió: yo te enviaré el ganado, un cabrito de las cabras. Él la sigue viendo como una ramera, porque le va a dar algo, le va a pagar por el intercambio y le va a dar un cabrito. La idea de lo que hacen sus hermanos, que matan a un animal, que lo llenan de sangre, el vestido, la túnica de José, y se la presentan a su padre, se está repitiendo todo esto. Tú hiciste sufrir a tu padre creyendo que tu hijo José murió, su hijo murió, pues ahora tú pierdes 2 hijos. Y ahora te van a engañar como tú en esto. Fíjate cómo se está repitiendo toda la historia como una forma de providencia. Dios dice, hiciste mal, esto está pasando. A veces nosotros, cuando cometemos errores, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, cometemos un error, hermanos, y pensamos como que ya se le olvidó a Dios, o a nosotros también se nos olvidó. Y entonces pasan las semanas, los meses, tal vez los años, y empezamos a experimentar del lado víctima el error que cometimos o la ofensa que hicimos. Y cuando esto ocurre en nosotros, hermanos, nos acordamos del error que cometimos. No sé si me ha pasado solamente a mí, ¿solamente a mí me pasa eso, hermanos? Entonces cuando me sucede a mí eso, digo, como que ahora Dios me está haciendo pagar. ¿Quiere decir que Dios no me ama? Pues como que me saca, como dicen por allá, me está cobrando lo que ya le hice, o ¿qué está diciendo Dios? ¿Me está pasando la factura de lo que había hecho? ¿Por qué hace Dios esto? ¿O será como dice la Escritura? Todo lo que sembramos, ¿eso también qué? Cosechamos. Son nuestros errores nuestros, pero Dios en su providencia hace de nuestros errores que se cumpla su voluntad. El error es del humano y el resultado de ese error lo utiliza Dios para su voluntad. Es increíble, hermanos. Es sumamente increíble. Esto es uno de los conceptos más interesantes de la Biblia. Mira, dice ahí, por ejemplo, dice, te voy a enviar un cabrito de las cabras. Y ella dijo, no, dame una prenda hasta que lo envíes. ¿Por qué? Porque la prenda, hermanos, al decirle prenda, ella le está diciendo, necesito que me des una dote. Necesito que me des algo. Una garantía. Ella le sigue diciendo a él, o sea, no soy ramera, o sea, lo que soy realmente es ¿qué?
una virgen, o sea, es lo que yo realmente soy, pero aquel está pensando solamente en ¿qué? En tener intimidad con ella. Y el hombre tiende a perder los estribos cuando se habla de esa debilidad, necesidad masculina. No piensa con la cabeza, piensa con el cuerpo. Él quiere esto. Voy a mandarle esta y decía, dame una prenda, ¿qué quieres? O sea, está enfocado en una cosa, lo demás no está pensando lo que tiene que estar pensando. Ni en las palabras que ella está diciendo, ni en los ojos, en ahí lo que ella le está diciendo. Y luego dice ahí, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, fíjate lo que le pide, hermanos, tu sello, tu cordón y tu báculo. Y dices, pues, ¿qué tanto es esto? Es muy importante, hermanos. ¿Sabes qué le está pidiendo, hermanos? El sello es como si le dijera, necesito tu seguro social, tu número de seguro social. ¿Qué les parece, hermanos? Porque el sello era lo que daba la autoridad, la garantía, lo genuino, era lo más importante. Necesito tu sello, necesito lo más importante. Que lo que tenemos que proteger más es el seguro social, hermanos. ¿Se acuerdan antes cómo ponían el seguro social en las licencias y lo ponían en todos lados? Y después que empezaron a robar las identidades, es lo que menos se tiene que compartir el seguro social. Le pide el sello y le pide un cordón. ¿Por qué le pide un cordón? Es una muestra en cuanto a ropa, hermanos. Nosotros usamos mucha ropa, pero en aquellos tiempos una parte, un cordón, indica parte de tu ropa. Parte de tu ropa. No lo puedes negar. Y luego le pide el báculo. O sea, aquello con lo cual rige un patriarca, rige una persona. Es la parte de los reyes que utilizan, ¿sí me entiendes? Entonces, para regir. Le está pidiendo todo. A ver, si te dice una ramera, pensando tú, dame tu seguro social, no, es que te va a dar mi seguro social. No te va a dar eso. No, y también dame una prenda de tu vestido para que después te acuerdes que te va a estar. No, pero no está pensando. Judá, hermanos, está solamente enfocado en ¿qué? En satisfacer su necesidad física, según lo que decía Tori. Él nada más está enfocado en eso. Aquí te das cuenta, hermanos, de la gran debilidad del hombre. No piensa, no tiene escrúpulos cuando tiene necesidad, ¿qué, hermanos? Física. Pasó el duelo, ve a una mujer, la ve como ramera, le está diciendo y él está enfocado en lo que tiene que estar enfocado. Ahora, ¿actuó justamente Judá, hermanos? No, sigamos viendo, dice ahí. Y dice, y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. O sea, quédatelo tú. ¿Ok? No hay problema, quédatelo tú. Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Ahora, lo interesante es, quiero preguntar, hermanos, ¿se puede saber que alguien está embarazada a los 3 meses? Les pregunto. ¿Con la vestimenta que se utilizaba en la antigüedad? No, imposible. Imposible. Así que ella quería que todos supieran que estaba, ¿qué más? Ella lo tenía en la mente, dice, no, pues ya me embaracé, no desear. ¿Me embaracé de quién? De Judá, del mero de Judá. ¿No era su culpa, hermanos? ¿Estuvo mal? Okay. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal. ¿Estamos de acuerdo, hermanos?
pero era cananea. ¿Quién realmente era el que sabía? Judá. Ahora, esto que voy a decir es muy importante, hermanos. Nuestros errores, los resultados son utilizados por Dios para su voluntad. Pero nunca excusemos nuestros errores para decir, bueno, cometí un error y Dios lo va a utilizar para su honra y gloria. ¿Me están siguiendo, hermanos? Así es Dios de bueno. Así es Dios de grande. Somos seres humanos, cometemos errores y Dios lo utiliza para su honra y gloria. Es algo increíble, hermano. Dios lo ve y lo permite y lo va a transformar. Tú dirías, ¿cómo puede ser posible que el linaje, que Jesús el Santo, venga de este tipo de relación? Pues así es la vida. Cuando tú ves, por ejemplo, nuestras vidas o tus vidas, y tal vez tú vienes de padres quebrantados, tal vez el matrimonio de ellos no era justo, o tal vez anteriormente, tal vez tú vienes de una relación ilícita, o de un adulterio, o no sé, y tú dices, pero aquí estoy ahora, y Dios me está utilizando para hacer su voluntad. ¿Cómo es posible que Dios utilice eso para hacer su voluntad? Una de las historias que más me recuerdo, hermanos, es cuando vemos, por ejemplo, a David, cuando mata a Goliat, lo mata con la propia espada de Goliat, le quita la cabeza, y luego lleva esa espada y la guarda en el tabernáculo. Dices, ¿cómo es posible que la espada de un incircunciso entre en el tabernáculo? Pero después va por ella y es con la que utiliza para ganar todas las guerras y tomar Jerusalén. Y aquí te das cuenta que Dios utiliza aún lo más vil para sus fines y para su voluntad. La espada de un incircunciso fue la que utilizó David para ganar todas las guerras y tomar Jerusalén. En este caso es lo que está sucediendo. Ahora, ella ha fornicado. La palabra fornicar, sanach, significa no solamente fornicar, es prostituir. Ellos lo entienden así. Fornicar es prostitución. Y cuando ella fornica, cuando ella se prostituye, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente cuando sabe Judá, dice, sacadla y sea quemada. Porque por eso se cree que era hija de un sacerdote. Porque las leyes levíticas, después, solamente las hijas que fornicaban de los sacerdotes eran quemadas. Entonces, si él está pidiendo eso, tiene que haber una relación con ello. ¿De qué sacerdote sería? No sabemos. Y dice versículo 25, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira, ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. La mujer es bien inteligente, hermanos. Inteligente. Puede guardar una foto para utilizarla cuando sea necesario. Esta mujer guardó esto como garantía de su vida. Sumamente inteligente. Sumamente inteligente. Fíjate. Y cuando se lo muestra a él, se dice que los judíos en Levíticos, cuando se manda que los tzitzit, lo que se cubre ellos, el manto, tienen los cordones, hace referencia a este cordón. A este cordón. O sea, se dice el cordón con el cual se engañó a este Judá sirvió para la promesa del linaje del Mesías. Interesante, ¿no lo creen? Tú engañaste a tu padre con una parte de un vestido teñida en sangre. Pues aquí una mujer cananea te engañó con un cordón y ahora te lo saca en cara. Y luego dice la escritura ahí que le dice él, pero ella cuando la sacaban envió a decirle a él, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Y dice 26, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo y nunca más que la conoció. Aquí Judá, hermanos, practica el no meterse con su nuera ahora que ya sabe que es su nuera. Es interesante, no la conoció más.
Judá reconoce que no había cumplido su promesa. Esto es algo que tenemos que entender, hermanos. Dice Eclesiastés y también lo dice Santiago, cuando hagamos promesa no tardemos en ¿qué? En cumplirla. Es algo que tenemos que hacer. Cualquier que sea la promesa, hermanos, tenemos que cumplirla por el testimonio de Dios, porque somos hijos de Dios. Tenemos que cumplir, por eso hay que pensar antes de decir. Entonces él le dice, ella es más justa que yo. ¿Por qué es más justa que yo? Porque lo que ella pedía, lo que ella estaba pidiendo era justo. Yo se lo había prometido y no se lo daba. Yo soy el que fue injusto. Y por lo tanto no la volvió a conocer, no tuvo intimidad con ella una vez más. Y dice ahí en el versículo 27, y aconteció que al tiempo de dar a luz aquí había gemelos en su seno. Y cuando está dando a luz, hermanos, el primer bebé saca la mano, y cuando saca la mano, la partera le agarra la mano y le pone un hilo de grana, porque dices el primogénito, y mete la mano otra vez, hermanos. Interesante, ¿no? Y entonces sale el otro, dice, salió el que no traiga el hilo de grana, mira cómo es. Y entonces sale como segundo el que había primero, ¿qué? Sacado la mano. Interesante porque Israel, recuerdan ustedes, hermanos, que Israel era realmente también un gemelo. Y ahora estaba abueleando, vamos a decirlo por eso, Judá estaba haciendo o teniendo gemelos como los tuvo también su abuelo Israel. Pero ¿qué aprendemos de esta historia? Aprendemos muchas cosas, muchísimas cosas. ¿Y cuáles de ellas son totalmente aplicables a nuestra vida? Muchas, hermanos. Primero, que de estos errores vino el Mesías. De otra manera, Dios permitió este tipo de error para la continuidad del Mesías. Cuando tú cometas un error, cuando yo cometa un error, nunca diga, es que mi error Dios lo va a utilizar para eso. No queremos excusar, ¿ok? Pero lo que sí debes de saber es esto, que Dios transformará nuestros errores para convertirlos en parte de su santa voluntad. Y así de bueno es Dios con nosotros. Tal vez no lo veremos. Ahora, ¿qué aprendemos de la historia? Cuando Dios dice algo que hagamos, hermanos, no lo entendemos por qué. Tratemos de hacerlo aunque no entendamos por qué. O sea, no hemos visto por qué, pero hagámoslo. Si Onán hubiera visto lo que venía, si le hubieran dicho de ti viene el Mesías, pues hubiera dicho Onán, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero él desobedeció y por eso no agradó y por eso murió. ¿Qué debemos aprender nosotros aquí, hermanos? Tenemos que aprender también que como hombres, aún como mujeres, tenemos que tener la mente fría, hermanos. Cuando hay ese tipo de debilidades, tenemos que tener la mente fría y pensar bien. No sea que nos quiten nuestro seguro social, nuestro vestido y nuestro cetro con lo que hemos de regir. Y después nos lo saquen, ¿no? ¿Cómo no eras tú? ¿Cómo que era yo? No era. Aquí estás, mira, aquí está el video. ¿Eres tú? No es un gemelo que tengo. ¿Cuál gemelo que te? Ese eres tú. Tenemos que aprender. Y finalmente, hermanos, ¿qué tenemos que aprender? Como mujeres, algo que tienen que aprender de Tamar es su astucia. Es su astucia. Tamar, dijo Judá, ¿era más justa que yo? Ella se sujetó, ella se guardó, ella se esperó, ella hizo lo que tenía que hacer. Pero después su astucia es esta, hermanos, que guarda lo que va a necesitar para recibir lo que se le había prometido. Y yo creo que como mujeres, como doncellas, deben ser astutas como Tamar. No estoy diciendo con esto que hagan lo mismo, ¿ok? Estoy diciendo que hizo un excelente trabajo para ello. Y esa es la historia de... Pues es un paréntesis en la historia y luego regresamos a José. Dices, ¿por qué pasó esto? Porque se tiene que hablar del continuo linaje de Jesús. Preguntas, hermanos. ¿Qué aprendiste esta noche y cómo se aplica a tu vida? Preguntas, hermanos.